del mundo se está rediseñando y el extremo sur es el centro del tablero. Recursos críticos, rutas bioceánicas y la disputa silenciosa por el continente blanco. Aquí no hay espacio para la diplomacia pasiva ni para la timidez conceptual. Bienvenidos a Tablero Polar, el poder del sur, un espacio de análisis estratégico, soberanía y geopolítica real. Conduce Nelson Leiva Lersundi, cientista político. Iniciamos transmisión. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de dónde y cuándo nos estés escuchando. Bienvenidos a Tablero Polar, el poder del sur. Imaginen la escena: un grupo de ministros, autoridades regionales y asesores del Estado bajando de un avión de las Fuerzas Armadas. El termómetro marca varios grados bajo cero. El paisaje es una inmensidad blanca que escandila los ojos. No están ahí para cortar una cinta en una escuela, ni para inaugurar un camino pavimentado en Santiago, ni para cumplir con una formalidad en Valparaíso. Están sesionando en el primer consejo de gabinete regional en la Antártida. Para el ciudadano común y corriente, bombardeado por inmediatez de las redes sociales y la crisis política del día a día, esto pudo parecer un simple voto protocolar, un acto administrativo más, una maniobra comunicacional para rellenar los noticieros de la noche. Pero para quienes analizan el tablero global, para quienes entienden que el territorio es el eje real del futuro, este gesto tiene una lectura completamente distinta. No fue un acto administrativo, fue un símbolo de altísimo impacto geopolítico. Con esa reunión, el Estado de Chile envió un mensaje silencioso, pero contundente, al resto del planeta. La Antártica no es un parque nacional lejano, es un territorio fundamental para nuestra supervivencia y proyección soberana. Entremos en materia. ¿Qué significa realmente ejercer el poder político del siglo XXI? La diplomacia de escritorios y los tratados firmados con pluma de oro son importantes, por supuesto, pero la geopolítica nos enseña una verdad histórica, incómoda pero innegable. El poder político debe manifestarse a través de la presencia soberana y la base geográfica real. Si no estás allí, ocupas el espacio, ese espacio deja de ser tuyo en la práctica. Esto es algo que Chile ha entendido de manera intermitente a lo largo de la historia. Quienes primero comprendieron esta urgencia no fueron los diplomáticos de carrera en Santiago, sino nuestras Fuerzas Armadas. Ellas han sido históricamente el motor, el músculo y la mente detrás de la proyección chilena en el continente blanco. Países desarrollados de todo el mundo invierten miles de millones de dólares en mantener bases científicas y militares en el hielo, no por amor al arte, sino por una estrategia de largo plazo. En Chile, la institucionalización formal de esta mirada comenzó a gestarse con fuerza bajo el régimen de Augusto Pinochet, un periodo donde la visión geopolítica militar dictó la soberanía territorial y la coactividad extrema. Para entender cómo se proyecta un país tan largo y angosto hacia un continente de hielo, debemos rescatar el pensamiento de un académico fundamental, Jorge Ibáñez Vergara.
En las aulas de la Universidad Católica, Ibáñez Vergara solía utilizar una metáfora brillante y punzante. Él hablaba de las espadas geográficas. ¿Qué es una espada geográfica? Es la capacidad que tiene la estructura de un país para proyectar su fuerza, su cultura y su control más allá de sus fronteras continentales visibles, empujando su geografía hacia el extremo sur. Chile no termina en el Cabo de Hornos. Nuestra geografía se extiende, se clava como una espada en el corazón de la Antártica. Ocupar eficazmente este territorio no es un capricho colonialista. Es la única forma en que Chile puede expandir su influencia real en Latinoamérica y consolidarse como el guardián del extremo sur. Por eso, la presencia activa, científica, militar, logística, no es un lujo presupuestario, es de carácter vital. Si la espada se oxida, perdemos el control de nuestra propia proyección. Hagamos un ejercicio mental. Si le preguntamos a un estudiante de colegio, a un profesional en Santiago o a un conductor de televisión, ¿qué es Chile?, la mayoría describirá esa larga y angosta faja de tierra que va desde Arica a Punta Arenas. Nos vemos a nosotros mismos como un país puramente sudamericano, y ese es nuestro primer gran error estratégico. Chile es, por definición y por derecho, un país tricontinental. Tenemos soberanía en América del Sur, tenemos soberanía en la Polinesia a través de la isla de Pascua o Rapa Nui, y tenemos soberanía en el territorio chileno antártico. Esta condición única no es un eslogan turístico para vender pasajes de avión. Es una condición geopolítica que nos impone responsabilidades históricas monumentales ante la comunidad internacional. Chile es uno de los países firmantes y fundadores del Tratado Antártico de 1959. Fuimos de los primeros en sentarse en la mesa para dictar las reglas del juego en el continente blanco. Por lo tanto, la política antártica no puede ser el proyecto personal de un ministerio o la preocupación secundaria de un gobierno de turno. Tiene que ser una prioridad absoluta de Estado en nuestras relaciones internacionales. Sin embargo, para que una política de Estado funcione, no basta con que los generales o los cancilleres entiendan el mapa. Se necesita algo mucho más difícil de construir: conciencia geopolítica en la ciudadanía. Y aquí es donde estamos fallando de manera preocupante. Pregunta: ¿cómo construimos esa conciencia? Primero, descentralizando la política antártica. El centro neurálgico del destino polar de Chile no está en los salones climatizados de Santiago, está en la región de Magallanes, en la gente de Punta Arenas, de Puerto William, la que respira y vive esa cercanía con el hielo. Los gobiernos, las Fuerzas Armadas y el sistema educativo deben volcar su esfuerzo en educar a las nuevas generaciones. Es urgente, por ejemplo, enseñar en los colegios y universidades la relevancia institucional de la cartografía y la seguridad estratégica. Conceptos como el mapa HD3, la cartografía oficial que define con precisión técnica nuestros límites y proyecciones. No deberían ser secretos guardados en la oficina del Instituto Geográfico Militar. Deberían ser parte del conocimiento básico de cualquier chileno que se precie de tal. Necesitamos dotar de seriedad de debate,
internalizando estos conceptos a mediano y a largo plazo, para que la defensa de nuestro territorio no dependa de un arrebato patriótico de último minuto, sino de una convicción técnica y cultural profunda. Las señales políticas que hemos visto recientemente, tanto por parte del presidente Kast como del gobierno regional de Magallanes, demuestran que hay una intención correcta. Hay una mirada integradora y geopolíticamente ambiciosa que vale la pena destacar. Pero seamos sumamente claros y realistas. Los gestos simbólicos y las fotos institucionales sirven para el titular de prensa de hoy, pero no aseguran el territorio del mañana. Los símbolos deben traducirse obligatoriamente en políticas permanentes y financiadas. La soberanía no se defiende con discursos, se defiende con instituciones coordinadas, organismos estratégicos como la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANAPE, la Agencia Nacional de Inteligencia, ANE, y las distintas ramas de la defensa nacional no pueden seguir operando como islas independientes o comportamientos estancos. Tienen que coordinarse de manera fluida y obligatoria con el Instituto Geográfico Militar y con los actores políticos del Congreso y el Ejecutivo. El objetivo debe ser uno solo: trazar una visión de Estado unificada que esté proyectada no a 4 años, pensando en la próxima elección, sino a 20, 30 o 40 años de plazo. ¿Por qué es tan urgente esta planificación a largo plazo entonces? Porque el tiempo corre en nuestra cultura. No, porque el tiempo corre en nuestra contra. Aunque estos pasos institucionales que estamos viviendo parezcan iniciales, resultan indispensables para anticipar lo que se viene de forma inevitable: la futura disputa global por la soberanía antártica. El Tratado Antártico congela las reclamaciones territoriales, pero no las hace desaparecer. Y el mundo del futuro va a tener hambre de recursos. Esta visión estratégica no solo se define cómo nos relacionamos con nuestros vecinos directos en el continente, como Argentina, con quien compartimos una frontera inmensa y visiones cruzadas sobre el sur, o nuestras complejas relaciones históricas con Perú y Bolivia. Esta visión define sobre todo nuestra posición frente a las potencias del eje Asia-Pacífico. Hablemos de países como Australia, Japón, Nueva Zelanda o la influencia geopolítica en Tahití. Estas naciones, aunque no compartan una frontera terrestre con nosotros, son actores clave en la cuenca oceánica. Tienen recursos, tecnología, bases y un interés directo en lo que ocurre en el extremo sur del planeta. Si Chile no se posiciona con firmeza profesional en esta red de influencia, otros ocuparán nuestro lugar de liderazgo legítimo. Lamentablemente, el debate nacional en los medios de comunicación y en la discusión pública aún está en pañales. Vivimos discutiendo la polémica de la semana mientras el mundo diseña el mapa de las próximas décadas. Por fortuna, estas reuniones en el hielo marcan el inicio, al menos conceptual, de una gestión de la soberanía mucho más moderna, científica y profesional. Llegamos a un punto crítico de este análisis. Para que Chile despierte geopolíticamente, su clave diferencial y sus partidos políticos tienen que madurar. Tienen que profesionalizarse urgentemente en estos conceptos. Durante décadas, la geopolítica mutó en los círculos políticos chilenos en una especie de tabú.
un asunto secundario relegado a manuales militares antiguos o a la academia especializada. Se instaló la falsa idea de que en un mundo globalizado e hiperconectado, las fronteras terrestres y el control físico importaban menos que los tratados de libre comercio. ¡Qué tremendo error de cálculo! El panorama internacional actual nos demuestra todos los días en Europa Oriental, en el mar de la China Meridional y en el Medio Oriente que el control de los estratégicos siguen definiendo quién tiene el poder mundial y quién no. La geografía manda. Miremos un ejemplo doloroso, pero sumamente instructivo y cercano. Las Islas Malvinas. ¿Por qué el Reino Unido mantiene una base militar masiva y un control férreo sobre un archipiélago lejano en el Atlántico Sur, gastando billones de libras al año? Por razones puramente estratégicas, porque las Malvinas son una de las llaves de acceso al control bioceánico y a la proyección antártica. Y porque Argentina insiste generación tras generación, de manera transversal en su constitución y en su diplomacia en la recuperación de esas islas. Por la misma exacta vía, ¿por qué entienden que el territorio es el eje irreemplazable de la política del futuro? Chile debe superar de una vez por todas su timidez conceptual, esa especie de pudor diplomático que nos impide decir con voz firme y clara cuáles son nuestros intereses nacionales estratégicos. Debemos construir un consenso transversal que vaya desde la izquierda hasta la derecha para defender con argumentos técnicos intachables, con ciencia de punta y con una convicción política inquebrantable nuestra posición estratégica en el mundo. La soberanía no es de campaña electoral, es el pilar sobre el cual se sostiene la existencia misma de la República. En conclusión, no nos equivoquemos, la Antártica es el tablero geopolítico más decisivo, complejo y codiciado del siglo XXI. Los recientes gestos del gobierno regional de Magallanes y del presidente Kast van en la dirección correcta, pero bajo ninguna circunstancia deben quedarse en la mera foto protocolar para las redes sociales. Tienen la obligación histórica de transformarse en una política de Estado permanente, robusta y con financiamiento real. El futuro de la soberanía chilena no se va a jugar únicamente en los salones de la diplomacia tradicional ni en los cócteles internacionales. Se jugará en nuestra capacidad real, material y concreta de proyectar poder político, desarrollo científico de vanguardia y capacidades de defensa hacia el extremo sur. Ante la inminente disputa global por recursos críticos como el agua dulce, los minerales estratégicos y el control absoluto de las rutas que conectan los grandes océanos, la pasividad de Chile sería sencillamente fatal. Debemos conciliar nuestra tricontinuidad, no como un dibujo abstracto e idealizado en los mapas de la sala de clase, sino como la llave estratégica real frente al eje de potencia del Asia-Pacífico. La clase política tiene que madurar, superar su timidez conceptual y construir este consenso de largo plazo. La historia es implacable y no perdonará la miopía de una generación de dirigentes frente al destino polar del país. Es la hora de actuar con la máxima firmeza institucional y defender lo que nos pertenece por historia, por geografía, por derecho, nuestro territorio antártico. Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de Tablero Polar, del Poder del Sur. Si este análisis te pareció valioso
Te invitamos a suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, dejarnos una calificación de 5 estrellas y compartir este contenido para que la conciencia geopolítica chilena siga creciendo. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde analizaremos en detalle la metáfora de la espada de la geografía y el rol histórico de nuestras Fuerzas Armadas en el continente blanco. Y muchas gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.